Hola, en esta cuarta ficha vamos a hablar acerca del sistema estructural en concreto armado, tanto de pórticos como dual. Uno de los más usados y que nos permiten hacer la mayoría de la cantidad de edificios que se proyectan. El tema de los lineamientos del diseño y construcción en concreto se encuentran en la norma E060 y siempre esto ligado de manera estrecha a lo que indica la norma de diseño sismo resistente E030. Entonces, vamos a comenzar con algunos temas de predimensionamiento, sobre todo para el uso de losas, un poco para delimitar la distancia que hay entre vigas o los tamaños de los paños que van a existir en planta. Y primero tenemos la losa, una de las losas más comunes y más utilizadas en nuestro medio, que es la losa aligerada, ¿no? Todos conocemos las losas aligeradas compuestas por los llamados ladrillos de techo y una losa de concreto de 5 centímetros sobre ellos, ¿no? Tenemos espesores de losas de 17, de 20, de 25 y de 30 centímetros, ¿no? Lo que corresponden a ladrillos de 12, de 15, de 20 y de 25 centímetros de altura. Los ladrillos tienen 30 centímetros por 30 centímetros en planta. Podemos encontrar en la práctica losas aligeradas tanto en una dirección como en dos direcciones. Las losas aligeradas en una dirección se utilizan exclusivamente y son recomendadas para paños que tienen forma rectangular, donde una dimensión es mayor que la otra. Las viguetas deben estar paralelas a la menor luz libre, o sea, al menor de los lados del rectángulo. Paños con luces menores o iguales a 7.5 metros. Si yo tuviera luces mayores, entonces pensaría en usar otro tipo de losa y ya no la losa aligerada. Para las cargas que están alrededor o llegan a los 300 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado y paños continuos, 300 pues equivale, te cuento un poco, las edificaciones cuyo uso son vivienda, tienen estipuladas en la norma de cargas 200 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, en lo que es oficinas 250, zonas comunes, archivos pueden llegar hasta los 300 o incluso 400 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces ahí más o menos ya estamos en el límite y el espesor lo vayamos dividiendo la luz menor del paño rectangular entre 25. Este número que me sale lo aproximamos al espesor comercial, que habíamos dicho cuáles son: 17 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros y 30 centímetros de espesor de losa. Si nosotros, por el contrario, tenemos paños que se aproximan a un cuadrado, o sea que sus luces son más o menos iguales en ambas direcciones y que estas luces son mayores o iguales a los 6 metros, pues entonces estamos hablando de que podemos emplear el uso de una losa aligerada en dos direcciones. Son paños cuadrados o casi cuadrados. Entonces tomamos la mayor luz libre y la dividimos entre 30 y con ese valor vamos a aproximar nosotros el espesor de la losa. Quiere decir que lo vamos a aproximar a 17 centímetros, a 20 centímetros, a 25 centímetros o a 30 centímetros, que son los espesores de losas aligeradas que podemos tener. Entonces estas son las losas más usadas, las más comunes. Por eso que cuando nosotros estamos dividiendo un paño, más o menos tenemos que buscar estos 7 metros 50, 6 metros. ¿Qué pasa si nos excedemos en estas luces? Entonces hay varias maneras de poder aún seguir usando estas losas. ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué es conveniente usar estas losas? Son convenientes porque su peso es menor en consideración a otras soluciones como podría ser la losa maciza. Entonces, si yo tengo un paño demasiado grande en dimensiones, puedo colocar una viga intermedia, o sea, una viga apoyada en dos vigas y con eso disminuir el paño de la losa. Dado que ya tengo un paño menor, puedo hablar de un espesor menor y aún así poder estar con un peso razonable. ¿Por qué es importante optimizar el peso de una edificación? Porque ante cargas de sismo, la masa del edificio pues es directamente proporcional a la fuerza que éste va a ejercer sobre el edificio, el sismo va a ejercer. Y la siguiente solución o alternativa de losa es la losa maciza. La losa maciza, como sabes, pues por su nombre lo dice, es una losa de concreto armado
total y absolutamente de concreto, no tiene ladrillos de techo en su interior, es una losa maciza. Se dice que la losa maciza está armada en dos direcciones, bueno sí, porque esta tiene una malla pues que va con un acero longitudinal y transversal, en cada una, paralela a cada una de las dimensiones o lados del paño. Para los paños de losa maciza, digamos de forma rectangular, vamos a tomar la luz, la mayor luz libre, ¿no? Y vamos a ir pues hasta paños hasta 7 metros 50 y vamos a expresar dos ecuaciones, vamos a evaluar dos expresiones. Primero vamos a tomar la luz mayor y la vamos a dividir entre 40 y la vamos a aproximar al espesor comercial. El espesor de las losas macizas ya no depende de un ladrillo, por lo tanto podríamos tener losas desde 12 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros en adelante. Luego cogemos el perímetro, o sea, la suma de todos los lados y lo dividimos entre 180. El valor obtenido en 1 y 2, pues escojo el mayor y ese es el valor que voy a tomar para el espesor de la losa. Ojo que muchas veces podemos nosotros decir entonces, ¿y por qué si existe la losa aligerada tendría que usar una losa maciza? Y existen varios casos en los cuales deberíamos usar una losa maciza. Por ejemplo, si estamos necesitamos edificar una zona o un entrepiso en el cual van a haber cargas vibratorias. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, motores, algún equipo en el cual tenga que ir anclado sobre la losa, pues necesitamos de todas maneras usar una losa maciza. Para losas de estacionamientos también se suele usar porque las cargas que debido a los vehículos pues son cargas móviles que producen vibración, o de repente para paños que no son rectangulares, ¿no? Imagínate paños que tienen forma de sector circular, paños triangulares en los cuales sería un poco complicado con los ladrillos de techo convencionales que son cuadrados pues hacer una losa aligerada de esa forma. Entonces en esos casos donde el paño ya no es rectangular, pues la expresión número 1 ya no tendría sentido, solamente evaluaríamos la expresión número 2 basada en el perímetro del paño. Bien, entonces de esa manera tenemos acá un criterio para predimensionar el espesor de las losas macizas. Otro sistema de losa son las losas nervadas, tanto en una dirección como en dos direcciones. Entonces la losa nervada en una dirección es equivalente en concepto a lo que vendría a ser la losa aligerada en una dirección, pues está armada en una dirección, lleva viguetas en una sola dirección y esta dirección es paralela al lado menor del paño rectangular. Entonces es especificada para paños rectangulares. La altura, o sea, el peralte de esta losa nervada en una dirección se obtiene dividiendo esa luz menor entre 21 y aproximamos pues el valor del peralte de la altura de la losa a 5 centímetros, ¿no? A múltiplo de 5 centímetros, o sea, puede ser que 15, 20, 25 centímetros, 30 centímetros, cualquier otro múltiplo de 5 centímetros. Cuando los paños se aproximan a un cuadrado, ya no son un rectángulo, pues entonces vamos a hablar de que vamos a usar una losa nervada en dos direcciones. El equivalente de esta losa es la losa aligerada en dos direcciones. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues su espesor lo vamos a hallar dividiendo el perímetro entre 100 es acá, perdón, acá hay un error tipográfico, ¿ya? Es el perímetro entre 100, ¿ya? Y así obtenemos un valor y ese valor lo aproximamos a 5 centímetros, o sea que puede ser 15 centímetros, 20 centímetros de espesor, 30, 35. Generalmente estas losas son bastante altas, ¿no? Por la dimensión de los paños. Ahora, ¿qué pasa? Esta tiene unas ventajas y otras desventajas. Generalmente los elementos que se usan para dar forma a estas losas son casetones, ¿no? Que son unos bloques que se asemejan al ladrillo de techo en una losa ligera. Sin embargo, estos casetones no son del material de ladrillo, de arcilla cocida, sino pueden ser de madera, de caucho, de poliestireno. Estos se retiran una vez el concreto fraguado y posiblemente se tenga un cierto número de usos para otras losas similares.
Entonces, esta losa es bastante delgada en cuanto a su espesor final, y cuando son paños grandes pueden tener temas de vibración a veces, ¿no? Entonces hay que modularla de tal manera de que esto se vea controlado. Ahora, ¿qué otro tema es el tema de embeber las instalaciones de desagüe, por ejemplo? Si nosotros vamos a embeber las instalaciones de desagüe dentro de las losas, como el espesor de la losa generalmente es 5 centímetros por encima de las nervaduras, pues este espesor no va a ser suficiente para alojar una pendiente, una tubería en pendiente embebida, ¿no? Que debería ser la tubería de desagüe, una tubería de 4 pulgadas, por ejemplo, en pendiente, ya sería visible en algún punto si es que el recorrido es largo. Entonces, para esto lo que se hace digamos, con frecuencia es que se ubican los servicios higiénicos o todas las instalaciones a través de montantes, y en las zonas donde van a viajar los desagües hacia esa montante, pues se ejecuta con losa maciza. O si no, por el contrario, si son demasiadas las tuberías las que tienen que ir, pues se utilizan tuberías suspendidas, ¿no? Se cuelgan las tuberías por debajo del nivel de losa y pueden caer expuestas, como también puede ponerse un cielo raso, pues para disimular, para tapar estas tuberías colgadas, ¿no? Son algunas particularidades de estos sistemas que es bueno saber y evaluar. Ahora, existe otro sistema de losa que se llama el sistema de losa colaborante. Hay una página que les quiero visitar. Obviamente esta información es muy resumida, es un resumen, ¿no? Es una pincelada sobre todos los sistemas. Cada uno en sí tiene su particularidad. Visitar la página de Acerodec, es acero-dec, ¿no? DECK.com. Esta página es de un fabricante de estas planchas de losa colaborante. Si ustedes visitan esta página van a poder visualizar algunas fotografías de obras, algunas fotografías, incluso videos de los sistemas constructivos. Entonces van a poder ver cómo se emplea este sistema. Bueno, yo les explico más o menos. Es una plancha de acero doblada en forma de trapecios. Este doblez se hace con la finalidad de que tenga rigidez la plancha. Entonces esta plancha se coloca encima de vigas, ¿no? Estas vigas pueden ser de acero o pueden ser también de concreto, ¿ya? Para los dos sistemas se puede utilizar. Se fijan por medio de, si es el concreto, con clavos para concreto; si es en acero, se fijan con unos llamados conectores de corte. Entonces, esta plancha es de un recubrimiento galvanizado, o sea, por debajo lo vamos a ver así como color metálico cromado. Por encima entonces se ponen las instalaciones, las tuberías de instalación que van a ir embebidas en la losa, si es que estas son, digamos, de luz, o tal vez son tuberías de agua, ¿no? Cuando es tubería de desagüe se presenta el mismo problema que en el caso de las losas nervadas. Muchas veces estas tuberías tienen que ir suspendidas por el escaso espesor de estas losas, ya que van desde los 9 centímetros pues hasta los 20 centímetros generalmente, dependiendo de la luz y las sobrecargas. Ahora, esta plancha sirve para que se vacíe el concreto encima de ella, y se espera pues que esté fragua, y cuando fragua forma sección compuesta con la plancha, tomando esta plancha las tracciones y el concreto las compresiones. Ahora, acá hay algo importante. Cuando el concreto está fluido, o sea, antes del fraguado, el concreto no aporta resistencia, solamente aporta peso. Por lo tanto, al echarlo, al vertirlo sobre la plancha de acero, si la distancia entre apoyos, digamos, es una distancia tal, esta plancha puede deformarse, puede curvarse hacia abajo, puede deflectarse con el peso del concreto. Entonces, ¿qué pasaría después que el concreto endurezca? La losa nos va a quedar así, ¿no? Toda flexionada, deformada, con una deformación permanente, y nosotros no queremos eso, pues, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es controlar la distancia entre vigas. Esa distancia que aparece acá como LSI, ¿no? LI, esta distancia se recomienda de que máximo sea 2,50 m. Quiere decir que nosotros vamos a colocar en los paños vigas intermedias tal que la distancia entre ellas pues no exceda los 2,50 m.
¿Qué pasa si excede los 2,50 m? Si no hay otra posibilidad. Pues si no hay otra posibilidad, lo que hay que hacer es crear una serie de apuntalamientos temporales, apuntalamientos debajo de la losa, de la plancha en este caso, durante el vaciado del concreto. Cuando este concreto endurecido, pues se retiran estos apuntalamientos. Una de las ventajas de este sistema de losa con placa colaborante es que no necesita encofrado, porque como ya te habrás dado cuenta, la plancha le sirve de encofrado al concreto que se va a hacer encima. Por lo tanto, eso aligera el tiempo, disminuye el tiempo de ejecución de las obras, porque si no hay encofrado, entonces no hay pie derecho, se puede trabajar incluso en el primer piso o en el piso inferior de esta losa, se puede trabajar los acabados, se puede pintar los tabiques, las paredes, hacer los pisos, instalaciones, etcétera, dándole mayor dinamismo a la obra. Este predimensionamiento más o menos se obtiene de dividir esta distancia libre, que máximo debería ser 2,50 m, la vas a dividir entre 28, y con esto vamos a tener aproximadamente el peralte de esta losa con plancha colaborante. Luego, cuando queremos nosotros cubrir luces más grandes, pues hablamos de las losas postensadas, ¿no? La losa postensada maciza de espesor constante. Podemos cubrir hasta luces de 8 metros, digamos, ¿no? El criterio pues es la delimitación del punzonamiento. Estas losas generalmente son postensadas. El tensado del cableado interior se realiza posterior al endurecimiento o fraguado del concreto, y lo que pasa es que muchas de ellas se usan en sistemas en los cuales no hay vigas, pero nosotros sabemos que en nuestro país nosotros estamos en una zona de alta sismicidad, entonces las edificaciones tienen que ser sismo resistentes, por lo tanto, por lo menos deberían de formar pórticos. Pero además, para que esto sea realizable y cumpla con la norma, la edificación tiene que tener placas de concreto, la edificación tiene que tener rigidez lateral en otros puntos o en muchos de los puntos de la edificación que garanticen la rigidez lateral de la edificación, porque estas losas son delgadas. Las losas que se obtienen al utilizar el postensado son bastante delgadas. Ahora, tenemos que ver y justificar bien su uso, porque como los cables que forman parte del sistema y que se tensan a altas tracciones. Cuando se sueltan estos cables producen altas compresiones sobre el concreto. En resumen, para una edificación convencional, uno usa concreto. Por ejemplo, el concreto es de una resistencia a la compresión F'C de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y las varillas de acero convencional para el concreto armado, lo que conocemos, las varillas corrugadas, tienen una resistencia a la tracción de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Para el tema del postensado, los cables pueden llegar a los 16.000, 18.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto es más o menos 4 veces la resistencia de las varillas de acero convencional. Por lo tanto, el concreto también debe ser un concreto mucho más resistente. Si estamos hablando de que el concreto convencional es 210, en este caso, ¿no? Se puede llegar a concretos de 900 o incluso de 1.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, concretos de alta resistencia. Por lo tanto, este sistema de losas puede volverse bastante caro, bastante costoso. Como tú comprenderás o imaginarás, pues el concreto, cuanto mayor resistencia tiene, también mayor costo tendrá, lo que sucede igual con el acero. En resumen, una estructura que lleva el sistema de losas postensadas, en comparación a hacer la solución con losas convencionales, puede tener un costo de 4 veces, ¿no? Es como si construyera 4 losas convencionales. Ese es el costo de hacer una losa postensada. Entonces su uso tiene que estar justificado, ya sea porque efectivamente necesito cubrir una luz grande o tengo que tener un espesor delgado, y debo descartar primero el usar otras soluciones que pudieran evitar ese sobrecosto. Pero ahí lo tienen, ¿no? ¿Cómo se dimensiona? Pues depende de la sobrecarga o carga total que haya sobre la losa. Entonces dividiremos pues la luz sobre 40, la luz sobre 36 o la luz sobre 30, como indica la tablita que les comparto. Ahora vamos a ver aquello que nos compete a la dimensionamiento, predimensionamiento de vigas, ¿no? ¿Cómo voy a predimensionar las vigas?
¿Cómo las voy a ver cómo las vas a ver en los cortes de arquitectura, sobre todo donde salen las vigas? Y esto te sirve también para determinar la altura de piso a fondo de viga, porque es lo que necesitas, que sea la luz libre, la distancia libre, útil, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos tipos de sección. Tenemos la viga peraltada colgante, que es la más conocida, la peraltada, o sea, la que sobresale de la losa. La viga peraltada invertida, que se puede usar en los últimos niveles, tal vez para tener techos planos, uniformes en el interior, pero en la parte superior pues, vamos a tener todas las vigas con los peraltes invertidos. Puedo usar una viga que sea a la vez peraltada colgante y peraltada invertida, o sea, que tenga tanto un peralte sobresaliendo hacia abajo de la losa como por encima de la misma. Y la viga chata. La viga chata no es una viga que sirva para formar pórticos, por si acaso, ¿ya? La viga chata se usa con la finalidad de uniformizar las viguetas, por ejemplo, en una losa aligerada, o también de colocar un tabique específico en una zona. Ahí la viga chata tiene el mismo espesor de las losas aligeradas en este caso, ¿ya? Entonces estos serían los tipos de vigas que tenemos. La luz libre se define para el predimensionamiento como la distancia libre entre apoyos. Entonces, si yo tengo un pórtico, la luz libre vendría a ser la distancia entre las caras interiores de la columna. La sección de la viga va a tener una altura H y un ancho B. Entiéndase que la altura H incluye el espesor de la losa, ¿ya? H no es lo que vemos que cuelga por debajo de la losa, no. H es la dimensión total incluyendo el espesor de la losa, ¿ya? Incluyendo el espesor de la losa. Quiere decir que si yo tengo una viga de 60 centímetros de peralte y mi losa es de 20, pues yo solamente veré hacia abajo los 40 centímetros que están colgando y no los 60, ¿no? Porque están incluidos en la losa. Entonces, para yo predimensionar la altura de la viga, esta va a estar en función a la luz libre que esta viga cubre. Vamos a decir que la altura de la viga va a estar entre un rango que se encuentra entre la luz dividida entre 12 y la luz dividida entre 10. Y hacemos que H sea múltiplo de 5 centímetros, porque en elementos de concreto no vamos a tener, por ejemplo, que nos salga 23, 22.5 centímetros, no. Nos vamos pues a 25 centímetros, por decir, ¿no? Para los volados no se dimensiona con L, porque no hay una luz entre dos columnas, solamente hay una longitud de volado, y se dimensiona con 2L, o sea, sería 2L sobre 12 y 2L sobre 10. Para obtener el ancho de la viga, bueno, ya tenemos, supuestamente ya hemos hallado H, entonces B está en función de H. 0,3H y 0,5H, ¿no? Que sea 3 décimos de H y la mitad, ¿no? Un medio de H. Donde B tiene que ser un múltiplo de 5. Si la viga es principal, ¿a qué se le denomina una viga principal? Se denomina aquella viga que va a apoyar directamente la losa de entrepiso, ¿no? Si esta es una viga que se encuentra en un paño donde hay losa ligera en una dirección, estas son las vigas principales, pues las más largas, ¿no? Donde se apoyan las viguetas. Pero si estamos en usando losas aligeradas en dos direcciones, pues la losa aligerada se apoya en los cuatro lados, por lo tanto las cuatro vigas van a ser vigas principales. Y cuando es una viga principal, entonces el ancho mínimo se toma como 0.30 metros. Y si es una viga secundaria, donde no se apoya la losa, pues B se va a tomar como 25 centímetros mínimo, ¿ya? Mínimo. La viga, el ancho de la viga, se recomienda no exceder al ancho de la columna que la recibe. O sea, puede ser igual o menor, pero no mayor, ¿no? Esas son algunas recomendaciones entonces para predimensionar la viga. También tenemos en este tema las vigas postensadas, ¿no? Las vigas postensadas son aquellas que llevan un cable interior, como en la losa también, y su razón de ser es hacer vigas que sean de altura mucho menor a que si usamos una viga simplemente de concreto armado. Entonces ahí el predimensionamiento de la altura vendría dado por L sobre 30 y L sobre 25, donde H se considera siempre múltiplo de 5. Lo mismo que en el caso de las losas, tengo que
ser consciente de que el costo de estas vigas pues es aproximadamente 4 veces el costo de hacer una viga convencional. Ahora vamos a ver lo referente al predimensionamiento de columnas, que también es bastante importante. Muchos de ustedes se preguntan pues de qué tamaño es la columna, quiero saber si la columna que he colocado tendrá la dimensión adecuada. Entonces aquí sí vamos a ver un poco de respaldo numérico, ¿no? Porque no es simplemente de que cómo nos parezca la dimensión de la columna, sino que depende de varias cosas. Vamos a ver entonces un poco de cálculo y les pido que si es que es necesario obviamente volver a ver este video, pues se vuelva a hacer, o si tienen alguna consulta particular sobre su proyecto, pues me la hagan llegar oportunamente. Entonces vamos a ver algunas secciones típicas de columna primero, ¿no? Tenemos secciones cuadradas, secciones rectangulares, secciones circulares, ¿no? Secciones tipo T, L, entre otros, como se muestran acá en el gráfico adjunto. Y vamos a ver que todas ellas tienen en común algo, que es su armadura, ¿no? La armadura de una columna está distinguida, está caracterizada por aceros, varillas de acero longitudinal, verticales, perimetrales, y estas varillas se encuentran pues enmarcadas o sujetas por estribos, ¿no? Que circundan y confinan entre ellos el concreto con los aceros de refuerzo vertical. Esa es una característica de las columnas. Entonces, para predimensionar las columnas ya debemos haber antes predimensionado las losas y también las vigas, tanto la altura de la viga como el ancho de la viga. Tenemos dos casos para predimensionar las columnas de concreto armado. Cuando tenemos edificaciones menores a 4 pisos, hasta inclusive 4 pisos, podemos usar, habíamos dicho, pórticos, ¿no? Pórticos de concreto armado. Cuando tenemos alturas mayores, ya vamos a usar una combinación de pórticos con placas. Entonces, vamos a ver, las columnas entonces en los sistemas estructurales de pórtico van a soportar dos tipos de carga, las cargas de gravedad y las cargas de sismo. Por lo tanto, tienen que proveer de rigidez a la edificación. ¿Ya? Tienen que proveer de rigidez. Entonces, ya teniendo la viga principal, entonces para la columna le damos o partimos del mismo ancho, ¿no? Del mismo ancho, que sería pues el ancho de la viga, B. Y la otra dimensión, la dimensión X, la vamos a tomar como el 80% de la altura de la viga en esa dirección. Aproximando siempre, ojo, aproximando siempre X a los 5 centímetros. O sea, puede ser 40, 45, 50 en adelante. ¿Ya? Esa es la regla que hay que seguir para el dimensionamiento de las columnas. Esto es siempre y cuando yo tenga pórticos, ¿no? Hasta 4 pisos. Cuando la altura es mayor, entonces ya necesitamos nosotros rigidizar la edificación lateralmente. Por lo tanto, debemos incluir placas o muros de corte. Esto hace de que el dimensionamiento varíe un poco. Vamos a estar entonces en el caso 2 de predimensionamiento. Edificaciones mayores o cuales a 4 pisos en adelante, ¿no? Generalmente de 5 podríamos decir. Entonces vamos ahí a hallar la carga de servicio. La carga de servicio es la suma de las cargas muertas más las cargas vivas que actúan sobre la sección de la columna en una determinada área tributaria, ¿no? En una determinada área tributaria. Y entonces el área de la columna la vamos a hallar dividiendo esa carga de servicio entre 0,45 F'C. F'C es el valor de la resistencia del concreto, que generalmente se usa como 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hay concretos de 280, 350, 420, etcétera. Hay muchas otras resistencias, pero el más usado, el convencional, es 210. ¿Cómo voy a determinar P? ¿Cómo voy a determinar P? Bueno, P se determina obviamente metrando las cargas, pero digamos que no tenemos, no queremos llegar a ese detalle, ¿no? Y queremos una solución un poco práctica y rápida para poder saber si mis columnas pues están o tienen la dimensión adecuada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suponer, ¿por qué? Porque generalmente para edificaciones convencionales el peso de una edificación más o menos está entre algunos rangos, ¿no? Más o menos está, incluyendo la carga muerta y la carga viva, está entre 700 y 1000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado.
cada metro cuadrado de la edificación por piso va a estar entre los 700 y los 1000. Entonces, si yo estimo y digo, voy a tomar un punto medio, más o menos veo la edificación y digo, voy a decir de que la edificación pesa 800 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, podré yo hacer una buena estimación. La multiplico por el área tributaria. ¿Qué es el área tributaria? El área que va a cargar una columna. Y esto luego lo multiplico por el número de pisos. Entonces así determino yo la carga P. Y ahí me va a salir un área de columna, ¿no? Me va a salir un área de columna. Entonces, lo primero que vamos a hacer para, ya teniendo el área de la columna, es hallar los lados. Vamos a considerar que uno de los lados coincide con el ancho de la viga principal, pues. Entonces el área de la columna, si es que fuera rectangular, sería L por B. Entonces L sería el área de la columna entre B. Y ahí también ese L, esa dimensión L, la aproximo a múltiplo de 5. Luego verificamos el caso 1, o sea, que la longitud de la columna sea aproximadamente 0,8 veces el peralte de la viga principal. Y tomo pues aquel que me da el caso más favorable, ¿ya? Téngase en cuenta lo siguiente, cuando estoy en este caso 2, que corresponde al sistema dual, las columnas se encargan única y exclusivamente de tomar las cargas verticales, o sea, las cargas de gravedad, del peso de la edificación y las cargas por la ocupancia de la misma. Las placas van a estar, digamos, a su mínimo esfuerzo para cargas de gravedad, porque no necesitaría una dimensión tan grande de elemento vertical solo para cargas verticales. Cuando ocurre el movimiento sísmico es donde entran en acción las placas y comienzan a trabajar tomando las cargas horizontales de sismo. Las columnas no están preparadas para tomar carga de sismo. El 100% de la responsabilidad de mantener en pie el edificio los tienen las placas. Por lo tanto, en este caso las columnas no tienen por qué ser más grandes y cada vez más grandes porque el edificio sea alto, pues solamente confiamos en las placas y es esta su importancia por la cual estas deben de existir en una edificación en ambas direcciones para controlar los desplazamientos laterales. Ahora, otra manera que también debemos de comparar y siempre tener en cuenta es el principio de la densidad estructural, que ya lo habíamos mencionado en las fichas anteriores también, ¿no? La densidad estructural es la suma de las áreas transversales de los elementos estructurales portantes entre el área en planta del primer nivel. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, dada la planta del primer piso de una estructura de pórticos de concreto armado de 3 pisos, determinar la densidad estructural expresada en porcentaje. La densidad estructural se expresa en porcentaje, es un número, ¿ya? Es un número. Y este número lo vamos a calcular de la siguiente manera. En el numerador, ¿no? Es un cociente, en el numerador vamos a poner la suma de las áreas transversales de los elementos estructurales portantes. Si estoy en el sistema estructural de pórticos, ¿cuáles serán los elementos estructurales portantes? Pues las columnas. Si estuviera en el sistema dual, ¿cuáles serían los elementos estructurales portantes? Las columnas más las placas. Si estuviera en el sistema estructural de muros de concreto, pues serían los muros. De utilidad limitada, pues los muros de utilidad limitada. Dependiendo del sistema estructural, yo debo de tomar los elementos portantes. Por ejemplo, en este caso, que el edificio es del sistema estructural con pórticos de concreto armado, dentro seguramente y en el perímetro habrá muros, ¿no? Que delimiten el interior y el exterior de la edificación y que formen los ambientes interiores también. Estos muros serían muros de tabiquería, de división. Estos no son muros portantes, por lo tanto no entran a sumarse en el numerador de la densidad estructural. Por eso es importante identificar qué sistema estructural estamos usando en nuestra edificación. En este caso, como son pórticos, pues las columnas serían los elementos portantes verticales. Tenemos columnas, por ejemplo, C1 en las esquinas, 4 unidades. Las columnas C2, que son en forma de T, pues las tenemos allá en los ejes 2 y 3, en los ejes A y D, tenemos 4 unidades. Y las columnas C3 las tenemos en los ejes 1, 2, 3, 4, en B y C. O sea, tenemos 8 columnas del tipo C3. Con estos valores entonces vamos a hacer el cálculo de la densidad
estructural. En este caso, la planta, veamos que tiene un vacío, ¿no? En el centro tiene un vacío, 2 paños de losa maciza y los otros no se indica, pero podrían ser losas aligeradas. Entonces vamos a hallar el área simplemente de la forma, sin restar el vacío que hay dentro, ¿ya? Entonces los lados, pues determinados los lados, acá por ejemplo verticalmente tenemos 6 metros tenemos 18, y acá tenemos 0.30, 4 veces, son 1,20 m, ¿no? 0.30 por 4, 1,20 m más 18, 19,20. En el sentido horizontal tenemos 650 por 3, a ver, 650 por 2 sería 13, y 650 sería 19,50, y luego tenemos 20.25, 4 veces, o sea, tenemos 1 metro más, ¿no? 1 metro más, sería, tenemos 20 metros 50, entonces, ¿ya? Por 19,20 era. Veamos entonces aquí. La densidad estructural se va a calcular como el área de los elementos estructurales verticales entre el área bruta del piso por 100%. Ojo que no interviene el número de pisos, solamente el área en el primer piso. Tenemos entonces 4 veces el área de la columna C1, porque habíamos visto que habían 4 de estas columnas, 4 veces el área de la columna C2 y 8 veces el área de la columna C3, porque habían 8 columnas C3 entre el área del piso por 100%. Entonces sería 4 por el área, que esta 0.5 por 0.30 más 25 por 0.30, que vendría a ser el área de las columnas en el numerador, y en el denominador el producto de los dos lados de la planta rectangular, 20.5 metros por 19.20, todo por 100%, nos sale 0.77%. Entonces, ¿cuánto me debería salir? ¿Cuándo sé si está bien o no? Si estoy dentro del rango o no, porque esto tiene un rango. Fíjate. Una edificación aproximadamente, dependiendo obviamente del número de pisos también, y por qué no decir el sistema estructural, pues debería estar entre el 1 y el 3%. Para edificaciones bajas, ¿no? Menores a 10 pisos, digamos, yo podría ir con densidades estructurales entre el 1 y el 2%. Si voy a edificaciones más altas, entonces debemos de pensar ya en densidades estructurales alrededor del 2 al 3%. ¿Por qué va a ser mayor si en la ecuación no interviene el número de pisos? Pues va a ser mayor la densidad estructural porque los elementos verticales deben ser mucho más robustos para garantizar la rigidez de la edificación, y también porque si en este caso estamos hablando de edificios con más de 10 pisos, pues ya necesitan placas de concreto, y estas deben de ser mayores en número y en dimensión dependiendo de la altura de este edificio, porque tiene que ser mucho más rígido. Entonces podemos nosotros decir que un valor medio referencial podría ser el 2%. Acá tenemos 0.77%, estamos ligeramente por debajo del 1%, que quiere decir que sería aconsejable aumentar un poco la dimensión de esas columnas. Otra recomendación: si por ejemplo nosotros tenemos que la densidad estructural después de calcularla me sale el 6%. ¿Qué quiere decir si me sale el 6%? Pues quiere decir que estoy muy por encima del valor, ¿no? O sea, dijimos que estamos entre el 1 y el 3%. Si me sale el 6%, quiere decir que tengo dimensión de columnas demasiado grandes. Tengo columnas muy robustas o demasiados elementos verticales. Por lo tanto, deberé de considerar el disminuir, ¿no? Disminuir las dimensiones o la cantidad de columnas o elementos verticales, que pueden ser muros de concreto también. Y si por el contrario me sale, por ejemplo, 0.2%, estoy muy lejos, ¿no? Como mínimo debe ser 1%. Entonces quiere decir que mis columnas están siendo de sección demasiado pequeñas o las estoy colocando demasiado lejos. Todos estos parámetros me van a determinar de alguna forma la geometría del sistema estructural adoptado. Bien, entonces les pido por favor identificar en sus proyectos en los diferentes bloques, porque la densidad estructural se calcula para cada bloque. ¿A qué se le llama un bloque? Aquel conjunto o diafragma que está separado entre juntas de otra edificación, ya sea un vecino o sea una edificación de un bloque interior, pero se calcula por bloque, ¿no? O sea, si tengo juntas, no puedo sumar todos los elementos cruzándome las juntas, sino que tengo de hacerlo entre bloques separados por juntas. Evalúa entonces la densidad estructural para ver
para averiguar si los elementos estructurales verticales, columnas y placas que estás colocando son suficientes o de repente necesitas incrementar en número o en medida. Bien, por ahora entonces concluimos con este tema. Muchas gracias.